Noemí informa, para más seco que mojado, Estados Unidos ya contempla intervenir en México porque la 4T perdió el control del país. Quédate, te tengo temas muy interesantes, no te muevas. Además decir que la genial estrategia de abrazos no balazos no trajo la paz, trajo fosas, traición y un país entregado al narco. Gobernadores protegidos, carteles empoderados, regiones enteras convertidas en feudos criminales. A esto agrégale un gobierno federal que responde con propaganda, con memes y con ataques a quien se atreve a decir la verdad. Hoy el mundo no ve a México, ve un desastre humanitario con mariachis. Y Estados Unidos ya lo dijo claro. Si ustedes no trolan su territorio, nosotros lo haremos. Así de simple. Así es que bienvenidos al resultado de 6 años de soberbia, negación y complicidad. Esto es la 4T. La 4T liderada hoy por Claudia Sheinbaum. México está entrando en uno de los momentos más peligrosos y humillantes de toda su historia moderna. Y no es exageración. Lo que se está ahorita cocinando, y aquí no se trata de defender a Trump ni de defender a Estados Unidos, se trata de entender la gravedad del momento que vive México. Porque mientras la clase política sigue atrapada en campañas, propaganda y luchas perdidas, el país se está desmoronando frente al mundo. La expansión del fentanilo y la percepción mundial de que el Estado mexicano perdió el control de amplias regiones del país durante años nos dijo que todo estaba bien, que había transformación, que primero los pobres, que la violencia iba bajando, que el país estaba cambiando, prácticamente cambiando, pero mientras las conferencias en la mañanera llenaban titulares y propaganda, los carteles crecían como espuma. Se fortalecieron económicamente, se expandieron territorialmente, se infiltraron en gobiernos locales, dominaron carreteras, sembraron miedo, convirtieron pueblos enteros en zonas de terror. Y el gobierno federal respondió con discursos, con negativa y con una estrategia que terminó siendo vista internacionalmente como un símbolo de debilidad y risa. La política de abrazos no balazos terminó convertida en una tragedia nacional. Y eso lo siente México. Hoy en Estados Unidos ya no habla de México como un socio fuerte en materia de seguridad. Habla de México como un país rebasado por el crimen organizado, como un territorio donde el narcotráfico tiene capacidad económica, territorial y hasta política. Y esto cambia absolutamente todo el panorama, porque cuando una potencia mundial comienza a considerar que el crimen organizado dentro de otro país representa una amenaza directa para su seguridad nacional, el escenario se vuelve explosivo. Y mientras Donald Trump
ya autorizó planes para combatir de manera directa a los carteles mexicanos. No es rumor. Cuando el combate al fentanilo como prioridad nacional de Estados Unidos es eminente, Washington ya no está usando un lenguaje diplomático suave. Ahora habla de eliminar estructuras criminales, habla de amenazas internacionales, habla de operaciones directas, operativos contundentes, y aunque muchos quieran minimizarlo, esto representa una señal gravísima para México. La pregunta de millones de mexicanos debería hacerse esta noche, debería de ser contundente y brutal. ¿Cómo permitimos llegar hasta aquí? ¿Cómo permitimos que el mundo comenzara a ver a México como una nación fuerte y soberana, sino como un país infiltrado por el narco? ¿Cómo permitimos que regiones enteras vivan bajo el control criminal mientras el gobierno se concentra más en confrontar opositores que en recuperar la seguridad nacional? Porque esa es la realidad que hoy está observando el mundo entero. Un país donde madres buscan hijos desaparecidos con pala y varillas. Un país donde comerciantes pagan extorsiones para sobrevivir. Un país donde periodistas son asesinados. Un país donde transportistas cruzan carreteras rezando para no encontrarse con retenes criminales. Un país donde miles de jóvenes crecieron normalizando la violencia, brincando balas. Y lo más doloroso de todo es que lamentablemente comenzamos a acostumbrarnos. Nos acostumbramos a estructuras sobre cuerpos abandonados. Nos acostumbramos a fosas clandestinas, nos acostumbramos a balaceras, nos acostumbramos a miedo, a tener miedo en la vida cotidiana. Esto es lo verdaderamente aterrador, la normalización del horror en nuestro país. Mientras México se acostumbra a sobrevivir, Estados Unidos comenzó a endurecer su postura. El tráfico de fentanilo explotó. Miles de estadounidenses murieron por sobredosis. Familias enteras quedaron destruidas. La presión política creció dentro de Washington y entonces el discurso cambió. Ahora los carteles son tratados como amenaza internacional comparables con organizaciones terroristas. Y aquí viene lo más delicado, lo más agudo de este problema. Estados Unidos ya comenzó a señalar públicamente que existe infiltración criminal dentro de estructuras políticas mexicanas. Ya no solamente hablan de narcotraficantes, de esos que están escondidos y se vuelven sombra, de aquellos que corren a la montaña y nadie los ve. Habla de redes políticas que funcionan, de operadores de protección institucional. De esto hablan de México. Y eso es devastador para la imagen internacional de México, porque cuando fiscales estadounidenses presentan acusaciones contra figuras políticas mexicanas, el daño no es solamente judicial, el daño es diplomático, es económico, es internacional, es moral. La
percepción global de nuestro país no es un juego, señores. La percepción global comienza a cambiar. Las inversiones dudan, se detienen, se pausan y a la vez dudan. Los aliados internacionales observan con preocupación. Se desdicen de acuerdos para inversión. La credibilidad institucional se derrumba frente a los ojos del mundo y mientras tanto Morena sigue respondiendo muchas veces con propaganda, polarización y ataques políticos en lugar de reconocer el tamaño real de la crisis. El problema ya dejó de ser solamente mexicano, ahora es internacional y eso coloca al país en un escenario peligrosísimo, porque cuando Washington comienza a insinuar que podrían actuar unilateralmente contra los carteles dentro del territorio mexicano, lo que realmente están diciendo es que consideran insuficiente la capacidad del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado. Eso es una humillación histórica para cualquier nación soberana. Lo que está por acontecer, lo que está ocurriendo hoy entre Estados Unidos y México, ya dejó de ser un simple desacuerdo diplomático o una tensión política pasajera. Lo que estamos viendo es el principio de una crisis internacional provocada por el crecimiento descontrolado del narcotráfico en nuestro país, México. La violencia sigue creciendo, la percepción internacional empeora cada día. La confianza institucional se debilita y el pueblo mexicano sigue pagando el precio. Los que mueren no son políticos. Los que desaparecen no son altos funcionarios. Los que viven aterrados no son los que están privilegiados por el poder. Son las familias comunes, son los trabajadores, son los jóvenes, son las madres, los niños. Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en que todo está bien y que solo es ataque político con sonrisa de y desde la mañanera las cifras existen, las fosas existen, los desaparecidos existen, no sé dónde, pero existen. El miedo existe, las extorsiones existen, la sangre derramada existe y el mundo entero ya lo está viendo. También el mismo que arrastra expedientes por violencia sexual. Y Morena, en vez de expulsarlo, lo encubre, lo minimiza, lo mantiene intocable. Y es que en la 4T no hay líneas rojas cuando se trata de sus aliados, ni siquiera cuando son violadores, ni siquiera cuando son narcos. Esto ya no es un partido, es un escudo de impunidad para delincuentes de cuello blanco y manos sucias. Enrique Insulza sigue ahí, sonriendo, legislando, protegido. Y las víctimas siguen esperando que alguien, este gobierno, tenga la dignidad de actuar, pero no. Esto es lo que queda de la transformación. Narcopolíticos, violadores, con fuero y una cúpula que los defiende, los protege y los abraza. Morena llegó al poder prometiendo que sería diferente. Prometieron honestidad, prometieron transformación, prometieron limpiar la corrupción, prometieron defender a las mujeres, prometieron acabar con los pactos de impunidad, prometieron que el poder serviría para proteger al
pueblo y no para encubrir criminales que se aprovechan del pueblo. Y hoy millones de mexicanos observan con horror cómo todas esas promesas parecen derrumbarse frente a uno de los casos más escandalosos y más moralmente devastadores que ha enfrentado la llamada cuarta transformación. Porque el caso de Enrique Insunza no solamente representa un problema político para Morena, representa una herida moral, representa una contradicción monstruosa, representa el colapso absoluto del discurso ético con el que el obradorismo intentó construir su imagen frente al país, con la imagen que sedujo. Estados Unidos ya colocó bajo la lupa una red política vinculada al entorno de Rubén Rocha Moya y el gobernador de Sinaloa, señalando en investigaciones relaciones con presuntos vínculos con el narcotráfico. Y dentro de ese escándalo internacional aparece Enrique Insulza, senador morenista, operador político cercano a Rocha y figura protegida por las estructuras del poder. Pero eso no es lo único que vuelve este caso tan devastador, porque sobre Enrique Insulza también pesan señalamientos públicos relacionados con violencia sexual. Acusaciones gravísimas que desde hace años persiguen su carrera política. Y aún así, Morena, para sorpresa de nadie, decidió protegerlo, acompañarlo. Eso es lo que rompe el corazón de México, porque aquí ya no estamos hablando solamente de diferentes ideologías, de oposición. Estamos hablando de moral, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de víctimas, estamos hablando de un país donde las élites políticas parecen intocables incluso cuando enfrentan acusaciones que destruirían la vida de cualquier ciudadano común. La pregunta que millones de personas deberían hacerse hoy es brutal. ¿Qué habría pasado si un político de oposición estuviera acusado simultáneamente de presuntos vínculos con el narcotráfico y además cargara señalamientos de violación sexual? ¿Morena haría algo al respecto? Creo que hubiera incendiado el Senado, habría tomado tribunas, habría convocado marchas, habría exigido renuncia inmediata, habría llenado redes sociales hablando de el feminismo y la justicia. Pero cuando las señales pertenecen a su propia estructura política, entonces aparece el silencio, entonces aparece la protección, entonces aparece la inmunidad, entonces aparece el pacto del poder y esto destruye completamente el discurso de la 4T, porque el problema ya no es solamente Enrique Insunza, el problema es lo que Morena está dispuesto a tolerar con tal de conservar el control del partido político sobre México. Estados Unidos ya presentó acusaciones explosivas relacionadas con estructuras políticas de Sinaloa y presuntos nexos criminales. Y mientras esto ocurre, el senador permanece protegido, blindado, respaldado, sentado en el Senado de la República Mexicana, como si nada estuviera pasando, como si las acusaciones no existieran, como si el país entero no estuviera observando. Y ahí es donde comienza el verdadero derrumbe moral.
porque millones de mujeres escucharon durante años el discurso feminista desde Morena. Escucharon promesas de cero tolerancia. Escucharon consignas sobre justicia y protección a las víctimas. Años. Pero cuando estas acusaciones apuntan a uno de los suyos, el discurso desaparece. La indignación desaparece. La presión desaparece. Y lo único que queda es la protección política, el blindaje. Eso es lo que más indigna a muchos mexicanos, la hipocresía, la doble moral, la utilización del discurso feminista solamente cuando conviene políticamente. Porque si Morena realmente creyera en todo lo que predicó durante años, el caso Insulza habría provocado una separación inmediata del cargo mientras se investigan las acusaciones, ¿está de acuerdo? Pero no ocurrió. Y eso manda un mensaje devastador para México. Un mensaje donde parece que el poder vale más que las víctimas. Donde parece que la lealtad partidista pesa más que la justicia. Donde parece que el fuero político sirve como escudo frente a cualquier escándalo. Y mientras tanto, el país que lo observa todo sigue como las élites viendo y observando como esas élites tejen entre sí. La tragedia de México no solamente es corrupción, la tragedia de México es normalización de la impunidad. Porque el ciudadano común sabe perfectamente que si enfrentara acusaciones de ese tamaño, su vida estaría destruida en cuestión de horas. Habría funa, habría destitución. Pero cuando se pertenece al círculo del poder, las reglas cambian. Y eso destruye la confianza nacional, destruye la credibilidad internacional, destruye la esperanza de millones de personas que alguna vez creyeron que las cosas podrían cambiar. El caso de Enrique Insulza retrata perfectamente el momento histórico que vive Morena, un movimiento que llegó prometiendo ser distinto y que hoy enfrenta acusaciones gravísimas relacionadas con figuras cercanas a estructuras del poder señaladas internacionalmente. Y mientras eso ocurre, la dirigencia guarda silencio, hace pacto. La presidenta guarda silencio y el partido guarda silencio, como si el país no mereciera respuesta, como si los mexicanos no mereciéramos explicaciones, como si las víctimas no merecen ser escuchadas. Y eso termina destruyendo cualquier narrativa de superioridad moral, porque ya no basta con repetir el eslogan, no basta con hablar de honestidad, no basta con culpar al pasado, no basta con señalar adversarios. Las acusaciones son las que revelan quién eres realmente. Y las acusaciones se topan con el blindaje. Y las acciones de Morena, en este caso, están enviando un mensaje brutal. Proteger al poder parece más importante que defender principios. Eso es lo que hoy está indignando incluso a personas que alguna vez simpatizaron con la 4T. Porque una cosa es defender un proyecto político y otra muy distinta es guardar silencio frente a acusaciones tan graves. México está cansado de la impunidad, está cansado de
políticos intocables. Está cansado de ver cómo las élites sobreviven a cualquier escándalo mientras el pueblo enfrenta consecuencias inmediatas por cualquier error. Y aquí viene la parte más dolorosa. Las víctimas observan todo esto. Las mujeres que han sufrido violencia observan cómo un hombre señalado públicamente sigue protegido por estructuras políticas. Las madres observan cómo la clase política se blinda entre sí, se protege. Los ciudadanos observan cómo la moral parece desaparecer cuando el acusado pertenece al grupo correcto. Y eso rompe algo muy profundo dentro de una sociedad. Rompe la confianza, rompe la fe en las instituciones, rompe la esperanza de justicia, porque cuando el poder político se convierte en refugio para personajes bajo sospecha, el mensaje para el país entero es devastador. La ley no es igual para todos y eso termina destruyendo la democracia, destruyendo instituciones, destruyendo la nación entera. Mientras tanto, el escándalo internacional continúa creciendo. Las investigaciones relacionadas con el entorno de Rocha Moya sigue generando presión mediática y política y México vuelve a aparecer ante el mundo asociado con narcotráfico, corrupción e impunidad política. Eso destruye la imagen internacional del país. Pero lo peor no es el daño internacional, lo peor es el daño interno, el daño emocional, el daño moral. Pero lo peor no es el daño internacional, lo peor es el daño interno, el daño emocional, el daño moral, el daño espiritual de una nación que lentamente comienza a sentir que ya nada sorprende. Y cuando el país deja de sorprenderse frente al horror, significa que algo muy profundo se rompió. Porque México no debería acostumbrarse jamás a esto. Jamás. No debería acostumbrarse a políticos bajo sospecha. No debería acostumbrarse a políticos bajo sospecha protegidos por el poder. No debería acostumbrarse a contradicciones morales. No debería acostumbrarse a la impunidad. No debería acostumbrarse al cinismo político. México merece algo mejor. México merece instituciones que investiguen sin importar colores partidistas. México merece gobernantes capaces de separar el cargo a cualquier funcionario bajo acusaciones graves mientras se aclarecen los hechos. México merece congruencia, México merece la verdad, México merece justicia, porque mientras los partidos políticos sigan protegiendo a su cuadro por encima de las víctimas y por encima de la ley, la confianza nacional seguirá muriendo lentamente. Y esa es quizá la tragedia más grande de todas. No solamente el narcotráfico, no solamente la corrupción, no solamente el abuso de poder, sino la sensación creciente de que la clase política perdió completamente la capacidad de sentir vergüenza. Y un país donde el poder deja de sentir vergüenza es un país que comienza a caminar peligrosamente hacia el colapso moral. Y así entramos a nuestro tercer tema aquí en Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Maru Campos sigue trabajando y no se amilana ante nada ni nadie, mientras el oficialismo vive de atrapado a
atrapadísimo en propaganda y confrontación sin tregua. Escucha esto, México. Esto es lo que queda de la transformación de Cuarta. Narcopolíticos violadores con fuero y una cúpula que los defiende junto con su escudo y siendo intocables. Queda ese discurso que ya parece mantra, un discurso que promete transformación, mientras millones de mexicanos siguen viviendo con miedo, incertidumbre y desesperanza. Y en medio de ese caos nacional ocurrió algo que incomodó profundamente al oficialismo. Chihuahua golpeó al crimen organizado, sí señor. El operativo contra el mega narcolaboratorio en la Sierra de Pinal no solamente representó un golpe importante contra estructuras criminales, también exhibió algo todavía más delicado para Morena, que sí existen gobiernos estatales dispuestos a enfrentar al narco sin esconderse detrás de propaganda política. Y eso detonó la furia del aparato oficialista, porque lo que Morena despreciaba, lo que Morena más odiaba, era, en discurso al menos, era la corrupción. Luego trajo los abrazos en vez de balazos. Y lo que Morena esperaba después del operativo era miedo. Los abrazos no funcionaron. Y en vez de que Chihuahua sea un número más entre los gobiernos que dan abrazos al narco, viene un gobierno que sí trabaja. Y Morena, esperando el miedo después del operativo, esperaba una gobernadora debilitada. Esperaban crisis política, porque ese miedo que intentaban meter, fue disparado con tal cálculo que debían haberla visto debilitada. Esperaban retroceso. Esperaban que Maru Campos se doblara frente a la presión nacional, pero ocurrió exactamente lo contrario. Maru siguió trabajando. No pidió licencia, no desapareció, no frenó operaciones, no se escondió detrás de discursos, mientras desde el oficialismo se intentaba fabricar una narrativa de desgaste político. Chihuahua siguió operando con total estabilidad institucional y manteniendo su agenda de gobierno. No paró, no se detuvo, no hizo cambios. Y eso fue lo que verdaderamente molestó a Palacio Nacional, porque el oficialismo está acostumbrado a que la presión política destruya adversarios. Está acostumbrado a que la narrativa mediática sustituya los resultados. Y ahí está donde comienza el verdadero contraste político que hoy millones de mexicanos ya están observando. Por un lado, un gobierno federal consumido por la propaganda, la confrontación diaria y la defensa permanente de Morena, no del país. Por otro lado, una gobernadora que decidió seguir trabajando pese a la presión política, pese al golpeteo nacional. La diferencia es brutal, porque mientras el país vive una crisis histórica de violencia, regiones completas bajo control criminal y escándalos permanentes relacionados con figuras cercanas al oficialismo, la prioridad del gobierno federal parece seguir parece seguir con la necesidad de proteger la narrativa política de la 4T. Todo gira alrededor de propaganda. Todo gira alrededor
de control de daños. Todo gira alrededor de proteger la imagen del movimiento y mientras tanto México sigue sangrando. Esa es la tragedia nacional. Un país donde el poder parece más ocupado por la narrativa que por la seguridad nacional. Por eso el operativo de Chihuahua golpeó tan fuerte el púlpito de la nación, del gobierno, de la mañanera, porque dejó en evidencia algo muy incómodo, que sí se puede actuar contra estructuras criminales sin convertir cada decisión en espectáculo propagandístico. El Congreso de Chihuahua terminó rechazando el exhorto impulsado desde Morena para que Maru Campos pidiera licencia. Y ese rechazo representó mucho más que una simple votación legislativa. Representó una derrota política para quienes intentaron instalar la narrativa de crisis internacional, porque el mensaje fue claro. No pudieron doblar a Maru Campos, no pudieron detener el gobierno estatal. No pudieron fabricar el colapso político que esperaban. Y mientras el oficialismo intentaba convertir el tema en confrontación nacional, Chihuahua siguió trabajando. Eso es lo que hoy desespera tanto a Morena. Y se nota que los hechos comenzaron a pesar más que las mañaneras, porque durante años el país vivió atrapado en propaganda política, conferencias eternas, discursos de polarización, ataques diarios contra periodistas, opositores y críticos, todo convertido en espectáculo político permanente. Pero mientras la narrativa avanza, la violencia también avanza. Las fosas clandestinas siguen apareciendo. Las fosas interminables. Las extorsiones crecen. Las regiones bajo control criminal se expanden y millones de mexicanos comenzaron lentamente a cansarse. Llegaron poco al hartazgo, cansados del ruido, cansados de perder confianza, cansados de confrontaciones irregulares. Los mexicanos empezaron a cansarse de que todo se convierta en pleito político mientras la realidad sigue destruyendo familias enteras. Por eso el contraste entre Chihuahua y el gobierno federal comenzó a volverse tan evidente para muchísima gente. Claudia Sheinbaum respondió decretando críticas y defendió la narrativa oficialista. Pero mientras eso ocurría, Chihuahua mantuvo operativos, agenda de gobierno, presencia institucional. Así está clara la verdadera diferencia. Mientras uno responde con narrativa, el otro responde con operación. Mientras uno responde con propaganda, el otro responde con acción. Y la gente empieza a notarlo. Porque el ciudadano común ya está agotado de vivir atrapado entre discursos ideológicos mientras la inseguridad golpea su vida diaria. La gente quiere resultados, quiere seguridad, quiere instituciones que funcionen, quiere gobierno que trabaje. Y eso explica por qué incluso bajo presión política nacional, Maru Campos mantiene respaldo ciudadano importante en Chihuahua. Encuestas recientes señalan el respaldo significativo a las acciones de seguridad relacionadas con el operativo contra el narcolaboratorio. Y eso resulta peligrosísimo políticamente para Morena, porque cuando la gente empieza a comparar resultados
reales contra propaganda política, la narrativa oficialista comienza a desgastarse. Durante años, Morena logró controlar gran parte de la conversación pública mediante polarización constante. Pero cada vez más mexicanos comienzan a preguntarse algo muy simple. ¿Dónde están los resultados? Porque mientras el gobierno federal insiste diariamente en culpar a adversarios, atacar críticos y defender la imagen del movimiento, el país sigue viviendo una crisis brutal de violencia y eso ya no puede esconderse con eslogans, no puede esconderse con propaganda, no puede esconderse con conferencias mañaneras. La sangre no desaparece por discursos, el miedo no desaparece con narrativa política. La violencia no desaparece atacando opositores. Y ahí es donde el caso de Chihuahua comenzó a convertirse en un símbolo político mucho más grande, porque representa dos modelos completamente distintos de gobernar, uno basado en confrontación permanente, otro basado en mantener operaciones y estabilidad institucional, incluso bajo presión nacional. Y eso está generando algo que Morena teme profundamente: comparación ciudadana. Porque cuando la sociedad empieza a comparar resultados concretos frente a una narrativa ideológica, el poder propagandístico comienza a perder fuerza. La gente está cansada de divisiones, cansada de pleitos internos y eternos, cansada de escuchar todos los días quién es traidor, quién es enemigo, quién es conservador o quién es adversario. Mientras tanto, las familias siguen enfrentando problemas reales: miedo, extorsión, violencia, desempleo, incertidumbre cotidiana. Y mientras el país vive todo eso, la prioridad del oficialismo sigue siendo defender políticamente a Morena frente a cualquier crítica. Por eso el tema de Chihuahua dolió tanto al gobierno federal, porque mostró que la narrativa no siempre alcanza para destruir a quien sigue trabajando, y porque exhibió que muchísima gente ya empezó a cansarse de esa propaganda permanente. El oficialismo apostó al desgaste político de Maru Campos, apostó al ruido mediático, pero terminó encontrándose con algo que hoy hay una escena en la política mexicana: una gobernadora que decidió seguir gobernando pese a la presión nacional. Y eso genera algo profundamente incómodo para Morena, porque mientras el país entero observa escándalos relacionados con violencia, narcotráfico, confrontación política, senadores violadores, en Chihuahua el mensaje fue otro: seguir trabajando, seguir operando, seguir gobernando. Y quizá eso explica por qué tanta gente comienza a mirar con cansancio el modelo político nacional basado únicamente en propaganda y polarización. Porque al fin del día, las conferencias terminan, el discurso termina, las campañas terminan y las mañaneras terminan. Pero la gente sigue necesitando seguridad, sigue necesitando estabilidad, sigue necesitando gobiernos que funcionen, que operen. Y cuando el país llega al punto donde la población empieza
a valorar más los resultados silenciosos que los discursos estratégicos, significa que algo muy profundo está cambiando políticamente. México está agotado emocionalmente y un pueblo agotado ya no quiere propaganda. Quiere paz, quiere resultados, quiere esperanza, respuestas. Quiere volver a sentir que el gobierno trabaja para protegerlo inocente, para defender una narrativa partidista. Porque mientras la clase política pelea todos los días frente a una cámara, el país sigue enfrentando una de las crisis más dolorosas de toda su historia contemporánea. Y tarde o temprano, la realidad siempre termina pesando más que la propaganda. Esto fue Noemi Informa para Más Seco que Mojado. Gracias por tu atención.